need comprehensive services, including health, housing, education and work. The essential point here is that drug addiction is not only a health problem, nor only a crime problem, it's both. Principle 6. Nevertheless, the vast majority of the world population do not use drugs. Even for the most widely used illegal drug, cannabis, only 4% use it at least once in the past year, compared to over 40% for alcohol, for example. Worldwide, 3.3 million people die every year due to the harmful effects of alcohol, and tobacco kills nearly 6 million people every year. The World Health Organization, WHO, states that tobacco use is responsible for the death of about 1 in 10 adults worldwide. It is estimated that around 500,000 children are working on tobacco plantations around the world, in direct violation of the child's right to be protected from economic exploitation and for performing a work that is likely to be hazardous, as stated in Article 32 of the Convention of the Rights of the Child. Over 1/4 of exported cigarettes disappear into the illegal market. So according to WHO, the production of alcohol for export is concentrated to the hands of a few companies, mostly based in developed countries. These companies spend heavily on marketing to stimulate demand for alcohol beverages. With the decrease of demand in developed countries, they have intensified their marketing towards establishing new markets, for example, low-income countries, women and young people who traditionally abstain or consume very little alcohol. The new market are recognizing alcohol for its revenue-generating profit, but the substantial cost of alcohol-related problems are uncounted. Despite a strict regulation of alcohol and tobacco, as for example in Sweden, my own country, most minors have access to alcohol and tobacco still. There is no reason, in my opinion, to believe that the regulated market for cannabis, heroin and cocaine will be any more successful to limiting these products to adults, as suggested by the Global Commission on Drug Policy with their report this year. The truth is that it will expand the market, and we will have a very strong commercial interest into expanding this market even further to get new consumers to buy the products and to cause more harm to the society. Principle 7. We believe that recovery is the best way for individuals who have developed drug-related problems to minimize the risk of further consequences, to enable them to function effectively in society, to take part in education, work or other activities, to mend the relationships with their families, and to empower them to take control of their lives. Community-based recovery fellowships, such as Alcoholics Anonymous and Narcotics Anonymous, provide important opportunities for mental health. However, treatment system must provide a wide range of effective services to assist people who use drugs in their efforts to recover. These services must be based on the same rigorous evidence and the same principle of non-discrimination that are expected in other sectors of the health system. Principle 8. Law enforcement plays an integral role in drug use prevention by protecting public safety, reducing the availability of drugs and discouraging drug use in the population. Alternative sanctions that require enforced abstinence but also reduce the use of imprisonment for drug-related offences should be developed, for example, drug treatment courts. Instead of being an obstacle to recovery, the criminal justice system should become a powerful engine of recovery. Alternative sanctions should empower people to become drug-free,
crime-free and integrated members of the society. Sometimes the criminal justice system and the health system are described as contradictory systems. We don't, and I don't believe in that. That notion fails to recognize the complementary nature of these two vital systems. Let me therefore describe two different interventions where these two systems work efficient together. We have a project in Sweden. It's called MUMIN, Maria Youth Motivation Intervention. The MUMIN project is a cooperation project between the police and the social services in Stockholm, Sweden. The aim is to intervene early and give youth and their families support and access to treatment, to connection to police intervention. In Sweden, it's forbidden to consume illicit drugs, and the youth police is prioritizing to intervene among youth. The youth are taken suspected for minor offences, are taken to a special police station located in the premises of the social services. The testing, interrogation is done here, and at the same time youth is offered support, and when needed, treatment at once, the same evening as the arrest occurred. Here we can see an excellent system to intervene early. Without the arrest form, the police, the social services cannot, in many cases, be able to identify these youth. And in many cases, this is also a surprise for the parents, who of course are protected in the youth when youth is under 18. And also, the police cannot and should not intervene and do motivational intervening or do an assessment of how much support and treatment the youth is in need of. Here the motivational interviewing is done at once, since they are under the same roof when the motivation for the youth to change is high. Another example is the drug court. It's a system where the criminal justice system and the health system are working together and achieves more than any of them are doing alone. It's the drug treatment court system. Drug courts are special courts that handle drug cases of non-violent offenders. It started in Florida in 1989, where they found a solution by combining drug treatment with the structure and authority of the judge, working like a team. The court is described as a problem-solving court, where actors work together to help drug users to find recovery and become productive citizens. In the US, there are currently around 2,500 drug courts today. Drug courts keeps individuals in treatment long enough for it to work, while supervising them closely. That's the point of the whole system. Principle 9. I'm soon finished. Tackling the world drug problem requires strong international collaboration. The current international drug control treaties establish an international framework to combat drug-related harm by reducing both drug supply and demand. However, more can be done to reduce any unintended consequences of the current regulatory regime and to ensure access to vital medical treatment and medications. We also believe that further international collaboration is needed to address the problems arising from the criminal drug markets, such as combating money laundering, corruption, and international crime. Principle 10. To promote public health and public safety, it is essential that governments adhere to the three main drug control treaties of 1961, 1971, and 1988, as well as as I mentioned earlier, the Convention of the Rights of the Child. We believe that the UN drug treaties provide the best framework for reducing non-medical drug use and its many negative consequences. We urge
all member states to recognize that these treaties create a solid foundation on which to build future drug policy innovations. Ladies and gentlemen, there is much work to be done globally to solve the drug problem. But if not aiming to solve the problem, there is little evidence that we will come closer to reaching this goal. We can and need to improve cooperation internationally, and the 3 international conventions set the framework to do so. In summary, World Federation Against Drugs supports the following principles to serve as a platform for the drug policy debate. Drug policies should prevent initiation of drug use. Drug policies must respect human rights for users and non-users alike, as well as the principle of proportionality. Drug policies should strike a balance of efforts to reduce the use of drugs and the supply of drugs, and drug policies should protect children from drug use. Drug policies should also ensure access to medical help, treatment and recovery services. Drug policies should also ensure access to controlled drugs for legitimate scientific and medical purposes. And drug policies should ensure that medical and judicial responses are coordinated with the goal of reducing drug use and drug-related consequences. Ladies and gentlemen, the best strategy for the future of drug policy is to find improved, cost-effective policies that are compatible with modern values that reduce drug use and also reduce the harms produced by this use. Policies that link treatment to the criminal justice system and policies that discourage both alcohol and drug use. I think the balanced approach in alcohol policy supported by many public health experts is a ground model for the drug field, both reducing per capita consumption and promoting harm reduction when the harm reduction does not conflict with the goal of reducing consumption. I encourage everyone interested in substance use policy to evaluate their approaches to both alcohol policy and drug policy, ensure that their goals support the public health, beginning with an overarching goal of reducing use both in individuals and in the society as a whole. The future of an improved drug policy is not to legalize intoxicating, abusable drugs, including marijuana. It is in the development of a balanced, restrictive drug policy that prevents drug use and that intervenes with drug users to provide them with a path to lifelong recovery. Instead of legalizing drugs, an enlightening drug policy can harness the criminal justice system to thwart the drug markets, facilitate entry into treatment, and restrict incarceration to serious offenders. The criminal law against illegal drug use is a major public health strategy to reduce the drug abuse and the many health, safety and productivity losses imposed by drug abuse. These are the elements of a successful drug policy. This drug policy makes clear that drug use is unacceptable. Thank you very much for your attention. Thank you. Bueno, entonces, bueno, tenemos nuestro propio desafío y creo que es la invitación de la Iglesia, lo hemos hecho el otro día a la Iglesia misma, a poder trabajar esto en conjunto, en todas las diócesis, pero también es la invitación a la sociedad civil para poder trabajar organizadamente. No pensamos que todo lo pueda resolver el Estado ni la sociedad civil, pero creemos que la combinación de ambos son realmente el único método, el modo que podamos darle un poco frente al tema de las adicciones y al problema de la salud. Me gustó mucho la propuesta esta de Córdoba, que viste ahí, realmente muy interesante, ¿no? O sea,
tratar de multiplicar este tipo de propuestas en donde la vida social de un barrio, la vida comunitaria de un barrio, empieza a entender cuál es el problema. A nosotros nos resultó muy interesante trabajar en la villa, no solamente con los adictos, sino con los que no eran adictos. Tuvimos que trabajar mucho para que la gente supiera que teníamos que trabajar por esos chicos porque estaban enfermos, porque necesitaban, que no eran delincuentes, solamente con la mirada lo que hasta ese momento se veía. Eso lo dijimos en el 2009, ¿no? Y desde el 2009 hasta este tiempo pasó bastante tiempo y creemos que no hay que dejar pasar más tiempo, tenemos que tratar de organizarnos cada vez mejor. Bueno, gracias, Dios los bendiga. De adicciones en la Universidad de El Salvador entre 1991 y 2010. Ha sido secretario de Estado de Adicciones durante provincial y nacional. El doctor Baitroqui es profesor titular de farmacología y terapéutica de la Fundación de Medicina de la Fundación Barceló, es magíster en adicciones, es autor del manual sobre adicciones con el profesor Fernández Labriola, es autor del libro Adicciones, Cerebro, Subjetividad, Conducta y Cultura con el doctor Yaría, miembro de la Asociación Mundial sobre Psiquiatría y Medio Ambiente. Con orgullo digo que los dos fueron mis maestros y voy a presentar a la doctora Gómez, que es médica, especialista en adolescencia, es magíster en prevención y asistencia a la drogodependencia, máster en ciencia de la salud de la adolescencia y la juventud por la Universidad de Guadalajara, México, es autora de distintas publicaciones, investigaciones, libros y cursos, es directora regional de prevención y asistencia de las adicciones y actualmente médica a cargo del programa de salud integral del adolescente. Finalmente voy a presentar al doctor Guillermo del Monte, que es médico especializado en psiquiatría y es docente de la Universidad de El Salvador y de la Universidad Católica Argentina. ¿Es así? ¿Está bien? Es docente del KS. Bueno, adelante, doctor Yaría. Bueno, muchas gracias. Muy contento de estar con todos ustedes, muchos amigos hay acá. Nuestro querido presidente haya venido desde Suecia, país rector maravilloso en la política de drogas. A Mina por la confianza que nos ha brindado todo un grupo. La gente de Brasil que está acá, Neusa, y también al doctor Alexander, con quien estamos hermanados con la clínica Haber, en una tarea en conjunto. Estamos hermanados con una institución que es la clínica del doctor Haber en Brasil. Estamos trabajando juntos. El trabajo de hoy es un lamento, la comunicación de un dolor, la comunicación de una empatía con lo humano. Mi tarea va a ser hablar de la adolescencia en una situación en donde existe una verdadera epidemia. Estamos teniendo en Gradiva pacientes de 13, 14 años de edad en masa y esta situación implica una hipoteca, un embargo de por vida de miles de personas. Totalmente de acuerdo con lo que planteó el doctor Carlson, de que el cambio de la línea de base en relación a la permisividad del consumo de drogas genera un aumento del consumo global de sustancias. El principio básico que él ha planteado hoy con toda claridad. El cuadro que está acá es el cuadro que yo utilizo en la clínica de las adicciones, donde el centro es la identidad, la pérdida de la identidad, el nameless, los nadies que pululan en los distintos campos de concentración urbanos que existen. Son los nadies de hoy. Esos nadies tienen tres grandes temas que están
trabajando sobre él. Un entorno, de esto voy a hablar hoy también, no es solo el consumo de los menores, es fundamentalmente el consumo familiar lo que hoy está en juego. El entorno, por supuesto toda la historia simbólica y genética alterada por el uso de drogas y los trastornos del comportamiento, que hacen que este queso gruyère, que es el punto de resiliencia y el agujero como punto de vulnerabilidad, vaya hoy desde lo genético hasta el entorno, pasando por lo epigenético, el desarrollo, los estilos familiares y la educación. Y esto genera, indudablemente, un aumento. 3 grandes poblaciones hoy concitan la empatía clínica. Primero, masividad de menores. Nadie que pululan por las calles, las esquinas, las villas. Segundo, adultos con muchos años de consumo que vienen con alteraciones en todos los sistemas orgánicos. Hepatitis, patologías renales, infartos cerebrales, ACV. Tercero, tema de una profundidad humana total, familias enteras de consumidores que se internan, grupos familiares de consumidores, hijos de padres adictos muertos, otro tema importantísimo. Con lo cual estamos en presencia de un hecho epidemiológicamente masivo, o sea, un hecho epidémico, que es el consumo precoz a los 11 o 12 años de drogas, generando nadies que pululan por las calles. Esto tiene una triple lectura, una lectura neurobiológica, en momentos en que el cerebro está en neurodesarrollo, con una hipofrontalidad constitutiva y con una impulsividad hormonal, puberal, de formación de caracteres secundarios sexuales, aparece la droga que genera un daño mucho mayor. Esto, indudablemente, genera que la droga interviene en los mismos mecanismos motivacionales y de aprendizaje. Ya no va a haber más escuela, salvo que exista una terapia muy fuerte, porque precisamente no puede haber escuela si hay consumo en menores. Esto genera alteraciones cognitivo-emocionales. Hoy la adicción es considerada un efecto comportamental, cognitivo y emocional. Con lo cual se altera todo y aparece lo que con nuestro querido Baistrocchi, que trabaja con nosotros en Gradiva, y también Del Monte, que es el doctor Del Monte, que es supervisor de Gradiva, aparece una hipomotivación que dura meses, que es una hipodopaminergia, una pérdida de conectividad de todos los sistemas afectivos y cerebrales enorme. Esto genera que hace falta un trabajo muy fuerte de contención, de empatía, de vínculo, porque el vínculo está metido en la droga. Esto se une a un segundo fenómeno. Uno es el cerebro, que queda como destrozado. El otro es familias paralelas a este hecho epidemiológico, donde hay un padre, así como había un tango que decía, ¿dónde hay un peso, viejo Ramos? Acá donde hay un padre, parecería que nosotros estamos buscando permanentemente. Familias multiproblemáticas y en muchos casos inexistentes. No solo de villas de emergencia. Esto es un fenómeno muy importante de tipo social que quizá, leyéndolo a Bauman en El mundo líquido, lo podemos empezar a comprender. Una caída del ordenamiento simbólico parental, y no se puede vivir sin padre. El padre es constitutivo. Se buscan padres padrones. Los nuevos Pablo Escobar que viven en nuestra sociedad son los padres de estos chicos. Y estas constelaciones son tóxicas, nominales, traumáticas, disgregadas. Barrio.
Un grande de la terapia familiar sistémica dijo, no solo es la familia, es la ciudad que está creada. Por eso ayer hablábamos con Guillermo Fernández en la reunión que tuvimos en un plenario de los delegados, podríamos decir, de este evento, con un grupo de terapeutas de América Latina, que es la ciudad preventiva el eje de todo. Porque los nuevos estudios, yo cuando veo a un paciente le pregunto, ¿dónde vivís? ¿Qué barrio? Mucha gente se está mudando porque venden droga al lado de la casa. Ayer vimos un caso en el Palomar de ese tipo. Entonces, es el barrio, son las fuerzas del barrio, como dice Braulio Montano. ¿No? Frente a esto tenemos que hacer tres grandes elementos terapéuticos. Uno es cómo reconstituir el sistema nervioso. Con deporte, con amor, con buena medicación, todos esos daños con escuela y con tiempo. Lo hablábamos con Baitroqui el martes, el viernes a la mañana tempranito, a las 7:30 de la mañana, estábamos pensando los éxitos y decíamos, el éxito es el tiempo también. Es el tiempo de resiliencia neuronal, es el tiempo de resiliencia del sistema nervioso, es el tiempo de maduración de un estilo de vida y de un proyecto de vida. En segundo lugar, ayudar a transformar esta subjetividad que vive de la alucinación por el contacto con la realidad, el mejor estilo de Maritain, como hoy digo. Y en tercer lugar, porque se elige la alucinación. En televisión se apasionan por ver qué droga es la mejor, cuando todas generan un mundo supletorio alucinatorio. Es loco, pero es así. Es una moda o un prestigio social que se impone socialmente. Y en tercer lugar, cómo generar nuevos vínculos familiares que están arrasados por pactos familiares criminosos, por barrios criminosos, por vínculos comunitarios entrópicos. Fíjense con la marihuana. Pasamos por la etapa recreacional para terminar en lo amotivacional, lo depresivo y lo psicótico. Son líneas del tiempo, de la acción que los médicos conocen muy bien de la marihuana en el cerebro ante personas muy vulnerables. Se va de lo recreacional a la psicosis. Nuestra clínica está llena de muchachos que fuman marihuana y que están psicóticos. Frente a esto, creo que el gran desafío es las casas de vida. ¿Qué son las casas de vida? Es un concepto moriniano de Edgar Morin, que es que frente a la barbarie tiene que haber refugios de la humanización. Son los refugios de la humanización. Las comunidades terapéuticas, los grupos de narcóticos anónimos, los grupos de recuperación, pululan en los barrios, porque no se puede vivir sin instituciones. Las instituciones son la matriz del humano. Y esto es lo que está pasando hoy, y que yo lo grafico con esta fórmula, que es cómo de ser nadie llegar a ser alguien. El nadie, que es el que nos consulta, tenga 50 años y es un abogado que le pagan con cocaína, como hemos visto en muchos casos, o un chico que se vuelve loco por consumir drogas, o un señor o una familia que está comprometida en esto, cómo de ser nadie llegar a ser alguien a través de alguno, con lo cual la bioética y la ética del operador es fundamental. Yo creo que ya vencí los 10 minutos. Yo les dejo a los que quieran este trabajo, que es un poco más largo y que es, bueno, lo que hace falta en una casa de vida, el vínculo. Yo le doy mucha importancia al vínculo institucional. Por eso todos los que edifican comunidades terapéuticas o centros en los municipios, o todo lo que hicimos en la provincia de Buenos Aires, es fundamental. La gente, como decía el maestro Barinco en el The Wall, se tiran las paredes, pero después los chicos vuelven a construir ladrillos, porque no se puede vivir sin un sostén institucional. El resto del trabajo es un trabajo neurocognitivo psicológico sobre el daño de las drogas. Muchas gracias. Doctor Baitroqui, tiene la palabra. Bueno, que no me descuenten los minutos mientras que no me ponen la transparencia, ¿lo vale? Buenos días. En principio, en mi calidad de secretario de Relaciones
académicos institucionales de esta facultad, quería darles formalmente la bienvenida y agradecerles a todos ustedes que nos permitan compartir este desafío verdadero que es luchar contra este flagelo. A los extranjeros, a los hermanos latinoamericanos y especialmente a Suelolo, quiero agradecerles que hayan hecho el esfuerzo increíble que ustedes no se imaginan por estar hoy aquí, porque ha sido todo esfuerzo de ellos, no hay otra palabra que esa, el esfuerzo personal de cada uno por estar aquí. A nivel personal quiero decirles que hoy es un día muy particular para mí y para todos otros tantos, porque hoy es el Día del Médico. Y entonces creo que pero más que nada porque hemos escuchado muchas palabras sobre políticas, situaciones sociales, condiciones sociales, pero gracias a Dios existe una cosa que se llama, a Dios o a quien ustedes crean, pero existe una cosa que se llama la transversalidad del conocimiento, que hace que hoy podamos manejar un mismo idioma, un médico, un abogado, un filósofo, un psicólogo, y no que estemos cada uno desde su visión de la ciencia, tratando de demostrar que todo pasa por eso. El jurista desde lo legal, el médico de lo biológico, el psicólogo de lo psicológico. Hoy, después de mucho tiempo, nos hemos dado cuenta que si no nos escuchamos, nosotros que somos los científicos, nosotros que somos los que estamos trabajando para la salud de los seres humanos, si no nos escuchamos y intentamos entendernos, difícilmente podamos encontrarle una pequeña o gran solución a este problema. ¿Por qué digo todo esto? Porque de lo que yo voy a hablar hoy es, aunque muy breve, es de lo que le pasa al individuo, pero en su parte biológica. Yo creo que comparten con ustedes, conmigo, que podemos hablar de estar a favor de la civilización, en contra, mejor, no, pero hay una cosa que es real. Mientras que nosotros discutimos eso, muchos chicos, muchas personas están expuestas a las sustancias y esa exposición produce modificaciones en el sistema nervioso que son irreversibles. Por eso cuando me planteé qué poder decir en 10 minutos que sea interesante y que sea un disparador para todos nosotros, porque esta primera reunión lo que buscó fue ser un disparador para que ustedes y nosotros podamos armar una red y en el tiempo sostenerla para avanzar en este conocimiento e intercambiar experiencias. Por eso decía, ¿qué puedo hablar yo en 10 minutos? Puedo empezar a nombrar palabras como la dopamina, la serotonina, el segundo mensajero, el receptor alfa, que creo que todos van a quedar embobados y no van a entender nada y creo que no va a servir. Entonces pensé en hacer un resumen sobre lo que a todos nos preocupa, que ya no es el consumo de la droga, sino que cada vez es el consumo más temprano de la droga. Entonces empecé a hacer un resumen de lo que ocurre en nuestro sistema nervioso con la droga, pero de una manera muy resumida, porque el verdadero problema no está en entender los pasos, sino la complejidad de todo. Así es que lo primero que tengo que decirles es, tradicionalmente los farmacólogos, yo soy médico farmacólogo, una de las cosas que estudiamos es qué hace el organismo con la droga y qué hace la droga con el organismo. La droga en general en el organismo lo que produce es cosas que a veces son buenas, como decía Paracelso hace 4 siglos antes de Cristo, y otras veces son malas. Por eso la palabra farmacón deriva del griego y quiere decir veneno. Veneno, ¿por qué? Porque te puede matar, pero no depende de la sustancia en sí, depende de la dosis, de la vía de administración, de la indicación. Fíjense que el oxígeno, que es vital para nosotros,
en una sobredosis a un chico al 100%, un chico recién nacido, lo deja ciego. Entonces, por eso es importante entender que el concepto de toxicidad de las sustancias va para cualquier sustancia. Y es esto, la lesión que producen las sustancias en los tejidos. Y eso es lo que la mayoría de los médicos hablamos, cada vez que nombramos cualquier sustancia. Pero nos olvidamos de esta segunda posibilidad, que es la que a veces nombramos, pero muchas veces modificamos. Y es la capacidad que tiene la sustancia de pegarse al organismo y hacer que ese organismo pierda la libertad. ¿La libertad de qué? La libertad de poder elegir. La libertad de poder decir que no. Un ludópata, un workaholic, un adicto al trabajo, es un enfermo. ¿Qué tiene? Que perdió la libertad de poder decir que no. Y sobre eso es lo que nosotros trabajamos. Y hay que tener clara esta diferencia entre adicción y toxicidad, porque muchas veces cuando uno habla de la cocaína dice no, porque la cocaína te rompe el tabique si la aspirás, pero eso es lo que produce la toxicidad que produce la cocaína. El otro aspecto es la adictogenicidad. La droga más adictógena es la nicotina, que no tiene buena prensa como droga adictógena porque simplemente es poco tóxica, pero es muy adictógena. Y este es un concepto que aquellos que estamos en esto tenemos que tener claro para entender cuándo tenemos que solucionar un problema biológico y cuándo tenemos que interactuar con esto de que el individuo perdió la libertad. Esto, sucintamente, es un cerebro y acá tenemos una zona que es la zona central, que es el sistema límbico, y que por esto de la transdisciplinariedad hoy podemos compartir con los psicólogos y entender que este sistema límbico, que es el responsable de las emociones, el responsable de los afectos, de los impulsos, hoy podemos decir que es lo que se conoce como el ello. Y que hay otra zona, que es la zona del prefrontal, de la corteza cerebral, que es lo que sería el yo. Y de esa interrelación nace la posibilidad de que nosotros podamos interrelacionarnos con los demás, pero más que nada poder poner límites a nuestros impulsos. Yo siempre digo que la razón de por qué uno responde socialmente ante una agresión y no le pega una piña a uno que le dijo que no me puedo sentar porque no hay más lugar y está reservado, es porque tenemos una buena corteza prefrontal. La mayoría de los psicofármacos interactúan aquí, la mayoría, por no decir todos, y lo que producen es destrucción de ese lóbulo prefrontal. Esto es un breve resumen donde podemos decir que la conducta es la síntesis de procesos biológicos que están relacionados con el sistema nervioso y con el sistema endocrino, y que todo eso está, si no relacionado, por lo menos modulado por la dotación genética del individuo. Esto daría para hablar mucho más, pero simplemente, insisto, es como disparador. Fíjense, esta es la trama neuronal de un recién nacido, esta es la de un bebé de 3 meses y esta es la de un niño de 15 meses. Fíjense cómo la interconexión va creciendo y eso es producto del medio ambiente, del estímulo del medio ambiente. Me estoy metiendo en un tema muy difícil porque justo es el tema que domina la doctora y después me va a criticar, pero lo que no quiero decir es que... No, ya me está criticando, se ríe, mira. Bueno, lo que yo quiero decir es que fíjense qué importante que es esto, porque no es el individuo solo, es el individuo y el medio ambiente. El medio ambiente que interactúa sobre el individuo y el individuo que interactúa sobre el medio ambiente. Qué importante es el medio donde ese niño está creciendo. Este es otro ejemplo a nivel experimental de lo que es una rata en un ambiente poco estimulado, lo que es en un ambiente normal y en un sistema hiperestimulado donde se les enseña a las ratas y demás. Fíjense la diferencia de la estructura neuronal, cómo se enriquecen conexiones. En la adolescencia aparecen 3 fenómenos que son importantes: la proliferación, la poda de neuronas y la mielinización.
Estas son 3 condiciones que son básicas para llegar a la maduración absoluta. En general, el cerebro tiene el 95% de su tamaño a los 6 años. Entre los 11 y los 14 años, dependiendo del sexo, llega a la máxima evolución. Y los niños, bueno, más grandes en promedio que el cerebro de las niñas, eso puede tener problemas de discriminación, mejor no lo decimos. Pero lo cierto es que tenemos, y está estudiado, cómo es la evolución de la materia gris, y se terminó todo. Entonces vamos a adelantarnos mucho, porque lo que yo quiero decirles es esto. El resumen del resumen. Todo esto para contarles que miren lo que le pasa a una persona madura, su cerebro, cuando se intoxica, y lo que le pasa a un niño. El cerebro maduro recibe, por ejemplo, la droga, y entonces va a hacer que ese cerebro se transforme en un cerebro tóxico. Y puede ser que la terapia de recuperación, y acá va todo, va lo farmacológico, lo psicológico, lo laborterápico, el medio ambiente, todo lo que ustedes quieran, va a hacer que ese cerebro, digamos, se transforme en un cerebro recuperado. ¿Por qué recuperado? Porque en la mejor de las condiciones nunca va a ser igual que antes de haber consumido una sustancia. Y esa recuperación se debe básicamente a que todo, la terapia de recuperación y la característica propia del cerebro, hace que, en virtud de la plasticidad neuronal del mismo, y cuando digo plasticidad neuronal me estoy refiriendo a lo que es el aprendizaje neuronal, que hace que una neurona aprenda, ya me fui, y las neuronas que quedan recuerden, y por eso podemos, digamos, reemplazar las neuronas muertas por neuronas vivas y que ellas aprendan nuevos sistemas. ¿Qué pasa a un chico? El gran problema del chico es que ese cerebro está inmaduro, se transforma en un cerebro tóxico, y ese cerebro tóxico difícilmente puede recuperarse. ¿Por qué? Porque la plasticidad neuronal basada en el aprendizaje y en la memoria neuronal son defectuosos. ¿Por qué son defectuosos? Porque estuvo la droga en el medio y ahora no pudo poner su línea de base, su inicio de una manera clara. Entonces nunca va a poder ser un cerebro recuperado como para decir en el adulto que podía ser casi igual que el anterior. Bueno, espero haber servido para el disparador. Muchas gracias. Doctora Gómez, su tiempo. No, el otro. ¿Escuchar? No. Voy a hablar de un tema. Voy a hablar de un tema complejo, entendiendo esta complejidad como dice Morín, el todo y la nada, y las todo y las partes y el todo como un sinfín, y desde una visión de la fisiología integrativa. Voy a hablar de la psicobiología del consumo durante el embarazo, parto y lactancia. ¿Cuál es el contexto actual en este momento, por lo menos en mi región? De acuerdo a las estadísticas del CEDRONAT, desde el 2001 al 2011 aumentaron el 1200% el consumo de éxtasis, el 300% el consumo de cocaína y el 100% el consumo de marihuana, que es la droga de mayor consumo en los momentos de los adolescentes. La edad de inicio de 12 a 16 años. Esto nos está mostrando una realidad muy compleja. Y este consumo continúa durante el embarazo, continúa durante el parto y continúa en muchos adolescentes durante la lactancia. Y esta situación, esta realidad es invisible. Hoy hay invisibilidad de la situación del consumo de muchos adolescentes durante
el embarazo, el parto y la lactancia. Voy a empezar a hablar de alguna manera sobre el consumo en la preconcepción, entendiendo este como un hecho muy importante porque trae todas las sustancias, alteraciones a niveles hormonales, y fundamentalmente quiero hablar de la marihuana, que en el hombre trae la azoospermia o la teratospermia. Estos son alteraciones en los espermatozoides, pero además el varón, en el momento de la preconcepción y la concepción, trae la información para lo que va a ser la placenta en este embarazo. Si el adolescente estaba consumiendo previo al embarazo, en la preconcepción, durante la concepción y el embarazo, en general tiene la duda o el dilema de seguir consumiendo o no. Si bien muchas, de acuerdo a estudios cualitativos que he realizado y en comparación además con otros trabajos internacionales, quiere dejar de consumir, la realidad es que le resulta sumamente difícil tomar esta decisión y actuar en consecuencia. La dificultad y el problema es que el útero no es invulnerable para este bebé, sino que estas drogas, que son las que yo he estudiado en mi realidad, porque son las que se consumen en mi realidad, todas pasan la barrera fetoplacentaria, o sea que todas pasan hacia el bebé. Y estas sustancias que pasan tienen sus efectos propios de las sustancias que son teratogénicas, todas estas que yo hablé, pero también tiene efectos y las complicaciones debido al estilo de vida. Voy a hablar en este primer momento de los efectos de las sustancias que estoy diciendo que son teratogénicas, y esto quiere decir del griego de monstruo. De acuerdo al momento del consumo, si se consume en los primeros días hasta el día 17 desde la concepción, va a traer alteraciones en la fertilización e implantación. Por ejemplo, en el caso de la marihuana no progresa la división celular del cigoto y puede traer embarazos ectópicos o abortos espontáneos. Pero si se continúa consumiendo en la etapa embrionaria, que es del día 18 al día 55, que es la etapa de la organogénesis, lo que va a producir este consumo de droga es la teratogénesis, o sea, la alteración morfológica de ese bebé. Pero también va a traer la posibilidad de abruptus placentario. Tanto estos efectos pueden ser por la dosis como por los efectos indirectos de estas drogas, como por ejemplo en el caso de la cocaína por el efecto de vasoconstricción. Y si se continúa consumiendo en la etapa fetal, que es del día 56 al nacimiento, va a seguir trayendo alteraciones, pero fundamentalmente, como es la etapa de la morfofuncionalidad, va a traer alteraciones morfofuncionales y no teratogénicas. Y en el caso de este consumo va a traer problemas en el parto pretérmino o partos con meconio, que son partos que significan con sufrimiento fetal. Alrededor de este nacimiento aumenta la posibilidad de fetos muertos y síndrome de muerte súbita. Bueno, se trabó. Como dije, la etapa embrionaria puede traer alteraciones en el crecimiento. Vemos que hay disminución del crecimiento intrauterino y postnatal en el caso de la marihuana, sin desproporción cefálica. Pero en el caso de la cocaína, el tabaco y el alcohol, la desproporción en esa disminución del cuerpo con relación al perímetro cefálico es importante. O sea que hay una desproporción corporal. Pero también origina a nivel cerebral alteraciones de los neurotransmisores, como estoy poniendo acá, el aumento de catecolaminas, dopa, no sé dónde va. Bueno. No hay problema. Bueno, alteraciones en las catecolaminas, en la dopa, en la noradrenalina y en la serotonina. Todos elementos importantes para la conformación, estos neurotransmisores para la conformación de la corteza prefrontal y el sistema límbico. Lo que origina, en definitiva, son un daño neuronal. Todas las drogas cuando están consumidas durante estos periodos, con no solamente alteraciones en los neurotransmisores, sino en el crecimiento, como bien lo estaba hablando el doctor Roberto Baistrocchi, en el crecimiento y migración neuronal y el transporte de glucosa. Hay un aumento también de la toxicidad con hiperactivación de algunos receptores, con entrada masiva de calcio, y origina aumento de la apoptosis, que significa la muerte, la autodestrucción de estas neuronas, que
se manifiestan en definitiva en conductas en el futuro. En el caso, por ejemplo, de marihuana, puede haber alteraciones en la expresión genética por alteración en la metilación, es la posibilidad de llegar a cuadros de psicosis. Y en el caso del alcohol, que también hay una serie de alteraciones, que no quiero cansarlos, en los distintos neurotransmisores, trae alteraciones en la emoción y en la cognición. Con reducción, además, en el caso del cerebro, como dijimos también que había desproporción corporal, el cerebro de los dos hemisferios de forma simétrica y anormalidades que se ven en alteraciones como agenesias del tálamo. Tengo un paciente que no lo estoy recordando, un adolescente viene a la consulta, al consultorio del adolescente por dificultades en el aprendizaje, y uno hace un estudio de neurocognición y en todos los parámetros estaban muy disminuidos, pero con la resonancia uno ve que hay agenesia del tálamo, y eso tenía que ver justamente por el consumo de alcohol de la mamá. En el caso de la cocaína también hay un daño importante a nivel cerebral, que se pone de manifiesto también en todas en las conductas futuras, pero en definitiva, en todos estos consumos de droga lo que va a haber es pobreza en las competencias psicosociales y anomalías cognitivas. Que si bien uno puede hacer una estimulación neurocognitiva haciendo un buen diagnóstico, nunca va a ser la restitución ad integrum como podría tener la potencialidad de ese cerebro si no se hubiese consumido. Y cuanto más precoz, el menor nivel durante el embarazo se haya consumido, más irreversible es la posibilidad de esta recuperación. Otras malformaciones que pueden traer estos, bueno, son genitourinarias, esqueléticas, respiratorias, tumores, etc. Durante el parto también consumen, y muchas de estas adolescentes consumen para calmarse el dolor, para no sufrir esta situación, para no estar alerta a esta situación. Y el problema es que también consumen durante la lactancia. Todas las drogas pasan en distintos niveles a la leche materna, pero por ejemplo la marihuana en la leche materna es mayor 8 veces que en el plasma, ¿no? Y esto trae disminución de la lactancia, pero fundamentalmente lo que quería también hablar, se me traba, ahí, es de la epigenética, o sea que la alteración del vínculo, del apego, que es esta danza amorosa que realiza la adolescente con el bebé, deja una huella, que esto tiene que ver con la situación del cortisol y de toda la psicoinmunoneuroendocrinología, que trae una plataforma alterada para toda la vida y que va a tener consecuencias en la conducta, tanto del niño, del adolescente, como en el futuro. Por lo tanto, este consumo durante el embarazo, el parto y la lactancia tiene un costo orgánico y social. Quiero proponerles que traten de visibilizar esto, porque hay muchas dificultades en la barrera de los tratamientos, pero también en el diagnóstico y en el análisis. Por ejemplo, en muchas regiones todavía no podemos hacer análisis de meconio de las drogas, y reconocer que hay muchas adolescencias y que estas, bueno, cada una tiene sus dificultades. Gracias. Los adictos tenemos problemas de límite. ¿Verdad? Doctor Del Monte, ya lo presentamos antes. Sí. Yo voy a hacer ¿Tienes unos un puntos muy breves sobre los aspectos de la influencia de las drogas en el cerebro. Van a ser algunos puntos, por decir 1, 2, 3, sobre las drogas de abuso. Todas las drogas impactan en varias áreas cerebrales. No impactan en una sola área, sino a lo largo de muchas áreas cerebrales, porque en estas áreas se conectan entre sí. Se llaman vías de asociación entre las distintas áreas, que son las que forman las redes. Y las redes es la riqueza de nuestro cerebro. Y viene el cerebro de la mujer, como dijo el doctor Bergotti, que es un poquito más chico, sus redes son también muy intensas como las de los varones. Entonces la riqueza no está en el tamaño, sino en la conectividad. Los estímulos, todas las drogas estimulan el centro del placer por la activación de la dopamina, pero la dopamina desencadena respuestas en otros neurotransmisores, es decir, que de la dopamina pasa a la serotonina, al glutamato.
y otras sustancias que en realidad son la fuente de la interconectividad cerebral. Entre el 40 y el 70% de la vulnerabilidad al consumo de drogas está determinado genéticamente. ¿Cuál es la determinación genética? Es muy interesante. Padres consumidores, digamos, pueden afectar de alguna manera aspectos genéticos, sobre todo en el segundo y tercer trimestre del embarazo, en lo que se llaman los cambios comportamentales, es decir, no son cambios orgánicos visibles, sino más bien conductuales. Y estos cambios pueden tener de verse alteraciones en el ADN, sobre todo el ADN y la transcripción del ADN que va a ser el ARN mensajero. Estos cambios que van a generar entre ellos una disminución de dopamina subcortical. Esta dopamina subcortical, que es vital para estimular la corteza frontal, sobre todo, al estar disminuida, la corteza frontal no tiene suficiente estímulo, no genera algunos estímulos necesarios para la creatividad. El lóbulo frontal es un lóbulo muy importante en la motivación, en la creatividad, en la relación del planeamiento de estrategias motivacionales, y esto se ve afectado. Entonces se ve afectado lo subcortical, se ve afectado indirectamente por la acción de lo subcortical, lo cortical, y el consumo de sustancias viene a intentar generar más dopamina cuando esta está baja, y no lo logra, porque en realidad esta dopamina del consumo tiene una característica, es sumamente intensa, y eso es dañino para el cerebro. Es decir, el cerebro necesita cantidad y calidad en tiempo y forma, no solamente cantidad, que es la de las drogas, sino también cantidad y calidad. Discúlpeme, tengo un poquito de afonía. Entonces esto estaría hablando de los factores genéticos. Hay una vulnerabilidad en otros trastornos mentales para el consumo, trastorno bipolar, trastorno de ADH, trastornos psicóticos, es decir, que todos los trastornos psicóticos que tienen de por sí alguna alteración en la sinaptogénesis y algunas áreas cerebrales, en la conectividad, va a llevar al consumo de drogas. La vía de entrada el consumo es sumamente importante. No es lo mismo consumir una sustancia por vía oral, que pasa primero por el intestino, se absorbe y después se va a metabolizar, que por una vía endovenosa donde llega rápidamente al cerebro, o una vía aérea como por ejemplo el tabaco o la cocaína, digamos, o la marihuana, donde el influjo al cerebro, la concentración de droga al cerebro es masiva. Y esto es una de las cuestiones más interesantes, como esto cambia la plasticidad sináptica, como dijo el doctor Barrio. Entonces, volviendo un poquito al concepto de drogas, no está implicado solamente la dopamina en el receptor de 2 cortical, sino también está implicado en el receptor de 1, dopamina 1 frontal, que es un receptor sumamente importante en la creatividad motivacional del lóbulo frontal. Y este receptor se ve francamente afectado, digamos, en aquellos consumidores y en familiares de pacientes que han sido su progenie consumidores habituales. Todo esto impacta fundamentalmente en la corteza frontal. La corteza frontal es la corteza prácticamente humana. Si bien los monos que nos anteceden en la evolución tienen corteza frontal, nuestra corteza es mucho más rica. Es la que crea estructuras de pensamiento, de funcionamiento, y es la que ejecuta. Y vamos a encontrar en casi todos los sujetos adictos disfuncionalidad ejecutiva. Pueden planear, no pueden ejecutar. Hay una disminución de la motivación. La disminución de la motivación lleva a lo amotivacional, al letargo, al abandono de tareas de motivación, que son las tareas que lo vinculan con lo social, lo vinculan con la empatía social. También estas áreas impactan sobre el subcortical. Lo que es importante es que cuando está desbalanceado la relación subcorteza con corteza, es la subcorteza, es lo límbico que mostraban anteriormente, lo que mueve nuestros instintos. En el sistema límbico están las emociones, están los instintos, están los impulsos. El lóbulo frontal
no puede ponerle freno a aspectos, a áreas subcorticales, como pueden ser, por ejemplo, la amígdala, el hipocampo, el estrato dorsal, el núcleo cumbens. Entonces el lóbulo frontal queda a merced de lo subcortical. Y uno le puede preguntar a un adicto, ¿pero vos querés consumir? No, yo no quiero consumir más, pero el impulso de lo subcortical es tan fuerte que el lóbulo frontal no puede frenar ese impulso y pasa rápidamente a la conducta. Esto es en relación a la cocaína fundamentalmente que he hablado, pero es posible para casi todas las drogas. Vamos a hablar 2 minutitos o 3 de la marihuana. La marihuana evidentemente no es inocua para el cerebro, no tampoco es inocua para el sistema linfático periférico, para el sistema inmunológico. Es decir, también es muy interesante porque los cannabinoides, como la tetrahidrocannabinol, impacta también sobre los receptores, digamos, de algunos de ganglios linfáticos. ¿La marihuana impacta dónde? La marihuana impacta sobre cambios motivacionales, cambios conductuales. Se ve alterada la capacidad de memorizar. Y como hablaron los dos expositores anteriores, no es lo mismo consumir de adulto que de joven. Si una persona consume prácticamente antes de los 18 años, se ven afectadas algunos tipos de memoria. Esa memoria va a llevar a la motivación. La motivación va a llevar al abandono de tareas, entre ellas la escuela. Y son puntos de clivaje donde el individuo no vuelve más, un individuo que no puede estudiar porque siente que su capacidad de concentración está disminuida, que no puede memorizar, que se ve afectado, evidentemente. Estos cambios muchas veces son irreversibles, porque lo que se cambió no es tanto la plasticidad sináptica, sino se cambió un tipo de plasticidad sináptica adaptativa para una evolución normal. Sigue habiendo plasticidad. Plasticidad sináptica hay siempre, aún en la demencia hay plasticidad sináptica, pero la plasticidad es patológica. Entonces, no toda plasticidad sináptica es sinónimo de bien. Hay plasticidad sináptica muy negativa, que lleva el individuo evidentemente a factores de irreversibilidad en el desarrollo. Lo importante de la marihuana es que es un síndrome motivacional. Después, por supuesto, aparece la depresión y, por supuesto, la psicosis. La psicosis y marihuana, la psicosis es 7 veces más la posibilidad de presentar psicosis en aquellos sujetos vulnerables a presentar algún grado de psicosis por el consumo de marihuana. Y esto hace, evidentemente, que una vez desencadenado la psicosis, la gran pregunta ¿es causa o efecto? ¿Antecede? Si no hubiera consumido, ¿sería psicótico? Tal vez lo sería, en menor grado. No es lo mismo empezar la psicosis a los 15, 16 años que empezar a los 20, porque la reserva cognitiva a los 20 es mayor que a los 15. Entonces esto nos crea el gran desafío de establecer barreras, digamos, cronológicas, donde el consumo de marihuana, que cada vez va siendo anterior, es muy negativo. Con esto se me da mi exposición. Gracias, doctor y doctora Gómez. Tan interesante la cosa que hemos escuchado, pero va a tratar sobre la mujer y el abuso de sustancias. Y les quiero comentar que en este transcurso de que fuimos a comer algo, conocí a 2 mamás que están acá, mamás que son mamás de diferentes lugares del país, que por sus hijos se aproximaron a este tipo de eventos y los pudieron sacar. O sea, que se puede. Y además, la mujer es el pilar de la sociedad. Y cuando una mujer educa a su niño, a su niña, le da la posibilidad de humanidad, le da la posibilidad de su ser y de poder arribar al proyecto de vida. O sea que es una mesa que creo que va a ser muy rica, muy interesante, y voy a presentar entonces a la gente que se va a explayar en este tema tan rico. Mina, o sea, mina tan motivadora que parece, como decimos los argentinos, un camión empujando. Mina va a estar en lugar de la doctora Neuza Jordao, que es de Volta Redonda, de una ciudad de Brasil. Y ahora les cuento de las otras 2 ponentes.
Patricia González Aguirre es licenciada en Psicología, está cursando el Magíster de Ciencias Sociales, es integrante de Corfal en Arica, Chile, y la labor de ella es de rehabilitación de la mujer y también de los hijos. O sea, importantísima labor. Y Priscila Sabando Zamora es licenciada en Trabajo Social, también en Corfal, en Arica, también en Rehabilitación, y trabaja conjuntamente con Patricia, pero solo que Priscila se encarga de adolescentes. O sea, un trabajo realmente leonino, así que los dejo para que escuche cada uno la experiencia que tiene para comentarles. 10 minutos. ¿Empezás, Patricia? Priscila. Buenas tardes a todas y a todos. Un gusto estar acá. Agradecida también de la invitación. Un poco para contextualizar, nosotros pertenecemos a Corfal, que es una ONG en la 15ª región, pero es en la zona norte de Chile, la cual trabaja desde el año 92 con programas de tratamiento de alcohol y drogas. Llevamos 12 años ya trabajando con distintos programas en población adulta, adolescente y adolescentes infractores de ley. Pero bueno, hoy día vamos a hablar de mujeres, adicción y género. Y desde ahí entendemos que el género son las características o el conjunto de ellas asignadas a los cuerpos asexuados que organizan y estructuran a las personas más allá de la voluntad y de su conciencia. Desde la construcción social, la condición de género está organizada en torno a varios ejes. Primero, el eje central es la sexualidad, los y las sujetos. En esta dimensión, en su vida existen para la sexualidad, y la sexualidad es el núcleo que se organiza en su modo de vida. A partir de esta sexualidad es donde se construye en cada sujeto un conjunto de cualidades, esquemas, aptitudes y destrezas diferenciadas, y en la mujer, al fin de su existencia, es la sexualidad. Pero, ¿qué es lo que entendemos por sexualidad? Cuerpos magnificados sexualmente, que reproducen seres a otros seres en sí mismos y desde sí mismas, subespecializándolos en la maternidad y en la procreación, en la reproducción de otros seres y en la satisfacción de las necesidades eróticas. Desde ahí es que el cuerpo es un espacio privilegiado, intenso en la condición de mujer, pero a veces las mujeres somos reconocidas o reducidas solo al cuerpo. Ahora, ¿qué entendemos como concepto patriarcal de la mujer? Es decir, una mujer, una madre y compañera incondicional, comprensible, dependiente, sumisa, humilde, tolerante, intuitiva, desinteresada, dulce y servicial por naturaleza. Desde ahí es que desde pequeñas nos han enseñado, incluso desde las canciones que hemos cantado, a lo mejor muchas de nosotras, mitos y roles como en la continuación. Arroz con leche, me quiero casar con una señorita de Portugal que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir las puertas para ir a jugar. Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo. Y eso desde que nosotros somos pequeñas, hemos cantado muchas veces esto sin leer el trasfondo de lo que dice la canción. Ahora, ¿cuál es el malestar identitario de las mujeres? Uno, se expresa en estados de ánimo depresivo, la soledad, la carencia afectiva, la baja autoestima, la frustración y la sensación de vacío. ¿Cierto? Por otro lado, tenemos la ambivalencia, en la cual se encuentra el núcleo del problema. Quiero, pero no quiero. Desde ahí, la ambivalencia y el apego a la conducta. Existen distintas características como la dependencia farmacológica, malestares físicos y de adaptación corporal,
la tolerancia que genera el aumento de la dosis de búsqueda del mismo efecto, procesos de aprendizaje o condicionamiento y el contexto agradable asociado al consumo. Además existe una dependencia psicológica a la que la sustancia ayuda a enfrentar situaciones difíciles. Pero ahora nos vamos a lo específico. Según Romero, el problema de adicción en una persona, en una mujer, representa retos estereotipados, culturales y sociales definidos como expectativas aceptables o normales en la relación a la feminidad, ser controlada, sumisa, guardianes de la moral y de los valores sociales. Por lo tanto, es una especial amenaza a su rol tradicional y se considera que haya perdido la respetabilidad en todas las áreas de su vida. Ahora bien, en términos específicos, el programa donde yo trabajo, estamos trabajando con mujeres. Estamos trabajando con mujeres desde los 18, 19 años hasta los 55, 60. Acá es complejo en relación a lo que iba planteando Priscila, porque las mujeres habitualmente estamos con una fuerte carga en relación a los estereotipos sociales. La canción del arroz con leche habitualmente es con esta, o sea, arroz con leche, me quiero casar, yo mujer me quiero casar como el sueño ideal. ¿Ah? Y hay un hombre que dice con esta sí, con esta no, que sepa coser, que sepa bordar, etc. Ahí vamos construyendo la mentalidad de la sumisión en las mujeres. En Chile, a lo menos, tenemos una fuerte vinculación en términos de la religiosidad. La madre de Chile es la Virgen del Carmen. Entonces, al tener esa madre ya es complejo. Una madre tan virginal, una madre que tuvo un hijo sin tener sexo, una madre que siguió a su hijo por todas partes. Entonces, la imagen que uno tiene de mujer es muy difícil. Desde allí viene el reto en términos de la mujer en lo privado como un problema de adicción. Es vista como una mala madre, una mala mujer, una esposa que al final del día no se preocupa ni de sus hijos ni de las necesidades de su pareja. Esta realidad al final entorpece que la mujer adicta llegue a tratamiento. Según los estudios, las mujeres llegan 8 años más tarde a un tratamiento que un varón y llegan más solas, con un consumo ya bastante devastador. Es más, en algunas ocasiones las mujeres llegan a tratamiento traídas por sus hijos adolescentes o de 20 a 25 años, siendo una mujer que está con una sensación de vacío y que ha empezado lo que se llama en Chile el consumo de la dueña de casa, que es el consumo del alcohol. En Chile hemos tenido, desgraciadamente, se ha hecho reforma educacional, en donde han habido, las jornadas escolares son desde las 8 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde. Entonces, antes uno tenía más relación con sus hijos, estaba más tiempo con sus hijos, ahora los hijos uno no los ve hasta las 5 de la tarde. Y esta vaciedad, este nido vacío, muchas mujeres han empezado con el consumo de alcohol de la dueña, eso se llama consumo de alcohol de la dueña de casa. Además, la autora plantea las exigencias femeninas, el estrés personal y la subordinación social, que no son los únicos factores que deben resaltar en la relación de la mujer y el consumo de sustancias. Hay otros elementos como es la clase social, el racismo. Nosotros vivimos en una zona fronteriza donde existe migración, donde existe una pobreza muy dura. Somos la región que tenemos el mayor porcentaje de mujeres dueñas de casa, una región donde no hay industria, no hay minera. Los hombres se van a trabajar a otras regiones y van quedando las mujeres solas a cargo de sus hijos. Otro gran fenómeno frecuente entre las usuarias es que estamos recibiendo mujeres sobre los 40 años. Mujeres que recién abren el relato del consumo. Según Burin, dice, con frecuencia se describe en la mujer un rol de género destinado a neutralizar, armonizar y equilibrar las emociones y las tensiones conflictivas generados en el seno de la vida familiar.
Nosotros las mujeres que estamos recibiendo tienen que ver que son mujeres dueñas de casa, pero a la vez ellas intentan trabajar en el día para poder sostener a sus hijos. Ellas tienen un promedio entre 2 a 7 hijos. Entonces es difícil criar a 2, más difícil es criar a 7 en una situación de pobreza y exclusión social. En relación al tratamiento específico, nosotros trabajamos desde una perspectiva de género. La variable se ha ido complejizando cada vez más a través de los años. Yo llevo 15 años trabajando en el tema de las adicciones, y nosotras en Arica hay otro tema no menor, que a medida que han ido hablando los compañeros anteriores. La droga en la ciudad de Arica ingresa en los años 80. Arica era una ciudad en plena dictadura. Arica era una ciudad muy pujante en términos de las protestas sociales. Era una ciudad que cuando habían paros nacionales, Arica se paraba. Y la droga empieza a entrar desde la policía, a los sectores más vulnerados, y ahí empezamos a perder la participación social, que no es menor el tema. Ha sido muy difícil poder reconstruir el tejido social, ha sido muy difícil que la gente vuelva a confiar en el vecino, ha sido difícil, ha sido súper difícil el trabajo. Me voy a saltar a la última, la penúltima, que para mí es súper importante. Nosotros acá estamos viendo en el trabajo con mujeres los trastornos de personalidad que van surgiendo. Por ejemplo, tenemos trastornos de límite de la personalidad, las mujeres que tenemos sobre un 54%. Tenemos mujeres con daño orgánico cerebral sobre un 15%. Tenemos mujeres con un trastorno antisocial de un 7%. Los porcentajes han subido. Estamos atendiendo terceras o cuartas generaciones de hijos de estas mujeres. Estamos trabajando con terceras o cuartas generaciones en relación a lo que hablaba Diana en la mañana. Ella lo habla neurológicamente y nosotros lo trabajamos en la realidad. Tenemos hijos de usuarios con problemas de aprendizaje, tenemos hijos con autismo, hijos que han nacido a corazón abierto, hijos con labio leporino, con fisura palatina, y todo tiene que ver con el consumo. Es muy difícil el trabajo, pero sin embargo, nosotras hay dos grupos de mujeres las que han empezado el consumo después de los 20, 22 años, que es más recuperable que las que han empezado a los 12, 13 años. Tenemos mujeres en la universidad, una chica está saliendo de terapeuta ocupacional, otra está saliendo de psicóloga, y otras empezaron a trabajar vendiendo chocolate en un emprendimiento menor. Pero sí se puede. Ahí estamos en eso. Gracias. Bueno, habíamos dicho que Lina va a hablar. Micrófono, por favor. Micrófono. ¿Qué pasó? Micrófono. Micrófono. Ah, el micrófono. Se está transmitiendo a otra aula, doctora. Hola. Mina va a hablar en lugar de su amiga, la doctora Neusa Jordao, de Volta Redonda, de Brasil, que ella la conoce de hace muchos años y va a poder desplegar muy bien el trabajo que Neusa hace. Mina. Gracias. Les habla Neusa Jordao. Soy muy bien educada. Bueno, conocí a Neusa Jordao a través de Guillermo Fernández. Cuando estábamos haciendo, Forjando Liderazgo, iniciando el Forjando Liderazgo, Guillermo dice, ¿por qué no lo hacemos una vez en Volta Redonda, que es una ciudad cerca de, no tan cerca, varias horas de río, pero relativamente cerca? Porque allá hay una mujer que es muy interesante, ella es muy activa, es una médica y trabaja con jóvenes. Bueno, entonces la idea me entró y lo hicimos en Volta Redonda. Entonces en el almuerzo estaba conversando esto con el presidente, con Sven Orloff, que es un orgullo que yo tengo, un orgullo personal. Unos dicen que, bueno, yo tengo orgullo de bañarme con agua caliente siempre, otros se orgullan de que solo se bañan con agua fría. Mi orgullo es que yo creo que sé reconocer la calidad de las personas
cuando las conozco veo su sinceridad, o veo su inteligencia, su capacidad. A Neusa yo le vi ese tipo de cualidades, de una mujer que hace cosas. Y realmente el tiempo ha demostrado, también se ha sabido acercar de personas muy buenas. Por ejemplo, Guillermo y otras personas, otros profesionales que la han asesorado. Pero es una mujer que ha realizado, porque ella estaba empezando simplemente como una pediatra que se preocupaba con el problema de los jóvenes. Y hoy en día ya ha sido concejal, ya ha ocupado otro puesto político, y hoy en día ella es la coordinadora antidrogas de Volta Redonda. Y el trabajo que ella está haciendo, modestia aparte, pero se lo tengo que decir, es algo similar a lo que yo hice en Río de Janeiro hace 15 años. Y que ganamos premios internacionales, y que fue una cosa muy hablada por lo siguiente. No era porque fuéramos súper inteligentes ni nada, era porque sabíamos que no había que reinventar la rueda. Si uno sabe que existe un programa magnífico sobre mujeres y drogas en Arica, ¿para qué empezar a inventar cómo lo vamos a hacer? Conozcamos lo que hace Arica y adaptémoslo a la realidad brasileña. Fue eso que Neusa Jordan hizo, y hoy en día Volta Redonda tiene un programa muy variado en relación a enfrentamiento de las drogas, en términos de tratamiento y en términos de prevención. Entonces, el mensaje que yo les quiero dejar, ella no pudo venir a última hora porque venía, pero el mensaje que les quiero dejar es el siguiente. Nosotros, los que estamos aquí, cada uno de ustedes, somos líderes, porque líder es aquel que trabajando con otras personas es capaz de conseguir que las personas trabajen para un mismo objetivo que fue predeterminado y que las personas lo adoptaron. Entonces, cada uno, sea ustedes de una comunidad terapéutica, sea un político, sean las que se presentaron, son líderes. Entonces, siendo líderes y conociéndose mutuamente, traten de aprovechar lo que los otros tienen y que se los darán con mucho gusto, porque a las personas les encanta hablar de las cosas que piensan que hacen bien, que hacen con el corazón. Entonces voy a terminar diciendo lo siguiente, que no me puedo aguantar y lo voy a decir. Ayer en una reunión que tuvimos, conocí a Patti y a Priscila, y por la manera que ellas hablaron, yo dije, bueno, estas dos chicas, estas dos jóvenes, son muy inteligentes y saben lo que están haciendo. Es porque Arica, cuando yo fui, cuando hicimos un Forjando Liderazgo en Arica, lo que nos llamó la atención es la capacidad de trabajar conjuntamente una ciudad que es de Chile, pero que es limítrofe con una ciudad que es de Perú, Tacna. Y cómo las autoridades llegaron a la conclusión que no había que repetir cosas, que podían hacer muchas de los emprendimientos y de los cursos y de las acciones y los conferencistas que vendrían, era posible hacerlo repetido o conjuntamente. Y eso ha dado tan cierto que ayer yo me alegré muchísimo cuando ustedes estaban contando que la cosa sigue bien aceitada, porque se entiende, porque un negocio solo es bueno cuando es bueno para todos los socios que están dentro. A nadie le gusta sentir que se están aprovechando de él. Pero si estamos en un programa, en un proyecto, en que lo que cada uno hace le sirve al otro y también le da satisfacción al otro, solo puede tener éxito. Entonces, este intervalo que tuvimos, esta presentación que tuvimos en relación a las mujeres, muy válido, que es un tema que hace 20 años ni se hablaba, no se hablaba mucho de eso. Hace 15 años, 10 años, casi no se hablaba. En la última década que ha empezado a salir ese tema, que las mujeres son diferentes y las adicciones en las mujeres tienen efectos diferentes, etc. Pero entonces lo que les quiero decir es que aprovechemos lo que tenemos de calidad y de mucha calidad en este salón.